Hola, hoy quiero hablarte sobre los temporizadores de luces y particularmente de uno en específico que es el más conocido como temporizador de escalera. Se lo denomina así porque por lo general se utiliza en escaleras de instalaciones como edificios o palieres o espacios comunes, pero como particularmente se utilizó primero en las escaleras, lleva ese nombre por costumbre, digamos, y el mercado lo adoptó así. Tenemos otros temporizadores como ser los relojes de vidriera, que también se consideran temporizadores pero tienen un funcionamiento completamente diferente y por eso es que los vamos a dejar para otro video y hoy nos vamos a abocar al temporizador de escalera. Lo tenemos en pantalla y acá lo vemos más de cerca. El temporizador de escalera puede ser como este, que es uno de los equipos más viejitos que hay, e incluso este tiene más o menos el tamaño de mi mano, pero se pueden encontrar algunos mucho más grandes que estos, más o menos con las dimensiones de un medidor monofásico, que sería algo así como un paquete de harina, que es un poco más ancho y más grande que esto, pero tendría un poco más de profundidad. En su interior va a tener un mecanismo parecido a este, en el caso de los más antiguos, como estamos diciendo, pero si no, los más nuevos son electrónicos y ahora vamos a ver un ejemplo. Me interesa este porque en particularidad estos equipos a mi criterio son eternos prácticamente, pero el problema es que si alguien intenta hacer una reparación acá va a generar un problema que en un ratito lo vamos a ver, y por ese problema yo tuve que sacar este equipo que todavía estaba funcionando y el otro que estaba liquidado, pero lo vamos a ver en un ratito. Acá este equipo que todavía funciona, yo lo que hice fue conectarlo nuevamente a mi zapatilla por intermedio de estos cables y la térmica. De la térmica, para que ustedes vean la conexión, ingresa la fase y el neutro al equipo, la fase ingresa directa y el neutro ingresa por el pulso de nuestros pulsadores. Este pulsador también está liquidado, fíjense que no le funciona el resorte, pero para el ejemplo sirve. Y nuestra lámpara tiene neutro directo y la fase la toma de la salida de carga del equipo. Lo que va a hacer el equipo literalmente cuando nosotros presionemos un pulsador en cualquier parte de la instalación es recibir el pulso, ya sea de neutro o de fase, en este caso es de neutro en este equipo, accionar este émbolo hacia arriba que va a levantar este contacto, y cuando este contacto pegue acá, lo que va a hacer es que la fase va a pasar de acá a este punto y de este punto hacia la lámpara. Vamos a verlo. Accionamos y fíjense que yo cuando le doy un pulso con el pulsador, este debería volver solo, pero en tal caso lo muestro, ya le dimos el pulso y arrancó el temporizador, que va a durar aproximadamente unos 2 minutos y medio, hasta que termine el tiempo para el que está programado y corte. Vamos a seguir con la explicación y lo vamos a dejar acá en pantalla, lo vamos a poner un poquito más de cerca para que ustedes vean el funcionamiento y tengan presente en el momento que corte, pero van a ser aproximadamente, como les dije, 2 minutos y medio. Esta luz es un poquito molesta, pero es aceptable en relación con el ejemplo que estamos viendo. Y lo que les quería decir con respecto a este equipo es que, bueno, tiene una programación la cual se puede variar entre un mínimo y un máximo que puede estar preestablecido en cada equipo. En este caso el mínimo es aproximadamente 2 minutos y el máximo la verdad que no lo medí porque es un equipo bastante antiguo y no está claro, hay que ponerse, medirlo y demás. Las especificaciones técnicas de ese tipo ya no están las básicas, que son las conexiones. Pero los más nuevos pueden ir de 30 segundos a 10 minutos aproximadamente. De más está decir que estos equipos, aparte de prender luces, pueden accionar otras cosas, pero por lo general se utilizan específicamente para las luces, por eso es que se llama temporizador de escaleras o temporizador de luces. Pero en la carga se puede llegar a conectar cualquier otro equipo, igual que en los sensores o en los fotocontroles, para accionar otro tipo de dispositivos eléctricos. Vimos que los sensores también tenían un control de tiempo, sí serían un temporizador, pero ese temporizador, en vez de accionarse con un pulso eléctrico de un pulsador como en este caso, se accionan con el pulso eléctrico que les causa el propio sensor de movimiento. Estos temporizadores
por ejemplo, también se pueden accionar con un sensor de movimiento. ¿Qué hace el sensor de movimiento? Detecta el movimiento y acciona el contacto eléctrico. Ese contacto eléctrico se conectaría en el lugar de un pulsador y también accionaría este temporizador. Fíjense que ahí apagó y nuestro contacto bajó. Le vamos a dar nuevamente un pulso. Fíjense que incluso se ve una pequeña chispita, y arrancó de vuelta. Ahora lo que vamos a hacer es, para no seguir teniendo la luz acá, vamos a apagar la térmica, le cortamos la electricidad, el temporizador va a seguir funcionando porque es mecánico, no es eléctrico. Pero lo vamos a frenar porque hincha un poco para el ejemplo. Se resiste, quiere seguir. Y vamos a ver que esta tapa, como yo les decía, tenía escrito con un fibrón escalera, abreviado. Y al lado había otro equipo igual, que fue la causa de que tenga que remover los dos. Este era el de Palieres. Y fíjense que ya decía no tocar cuando yo llegué a este edificio. Y el problema acá fue que este es el equipo normal. Pero fíjense cómo estaba el que se averió. Hay una leve diferencia, ¿no? Entre este y este. Primero que este le desaparecieron dos contactos y se derritió todo esto, aparte de estar todo quemado. Acá lo que pasó fue que literalmente un vecino quiso reparar el pulsador de su palier y hizo mal la conexión, y lo que pasó fue que la explosión surgió en el equipo. Esto fue un daño, digamos, material, pero en el peor de los casos, ese vecino podría haber tenido esa explosión en el lugar donde estaba trabajando y sufrió un accidente mucho más grande. ¿Por qué? Porque en una instalación de este tipo, las conexiones son diferentes, entonces incluso son diferentes según qué equipo hay instalado. Por eso es que yo, si bien los animo a que reparen muchas cosas y les doy las indicaciones y las precauciones que tienen que tener en estos casos, les digo que por favor, si no están seguros de lo que van a hacer, no toquen, porque pueden causar un accidente que les puede causar lesiones o incluso la muerte. Porque fíjense cómo quedó este equipo. O sea, esto es literalmente bastante fuerte la explosión que hubo acá, porque fíjense que derritió los contactos. O sea, esto tendría que tener la misma forma que esto y el mismo color y demás. O sea, esto está liquidadísimo. E incluso fíjense la tapa, como quedó toda llena de hollín de la misma explosión. Incluso si hubiese alguien trabajando en este tablero y la explosión hubiese sido un poco más fuerte, esta tapa podría haber reventado, le podría haber causado lesiones a cualquier persona que estuviera en el lugar y cosas por el estilo. Por esto es que en estos casos yo les digo, en ciertos casos tienen que solicitar la asistencia de un profesional. Yo siempre les digo, voy a tratar de guiarlos en todo lo posible, pero siempre y cuando no sea tan complejo. Acá está la complejidad de la que les hablo y por eso es que no tendrían que tocar estas cosas. Mi idea de esto es simplemente explicarles el funcionamiento para que lo entiendan, para que entiendan lo que pueden o no pueden hacer con este tipo de equipos y qué pueden pedirle, por ejemplo, al profesional que haga. En estos casos, por ejemplo, la regulación del tiempo va delimitada por esta pesita, que hay que correr más arriba o más abajo. Yo ahora estoy metiendo mano acá porque corté la térmica, pero si no acá habría toda electricidad. Tampoco es que se puede meter la mano así porque sí. Pero fíjense que no, los números son, digamos, un poco confusos porque tiene 2, 3, 4 y bueno, habría que empezar a medir tiempo y demás. Pero en el caso de los equipos más nuevos tenemos, por ejemplo, algo ya que viene electrónico, mucho más chiquito, incluso calzan un Real DIN, que es donde calzan las térmicas y demás, y ya queda sujeto ahí. Y en este caso, este ya dice literalmente temporizador de escaleras. Fíjense, lo bueno que tiene esto es que acá tiene bien clarito que va de 30 segundos a 10 minutos. Acá tiene el diagrama de conexión para el profesional que lo va a instalar, que estos lo tienen en la tapa.
Y lo que cabe destacar es que si bien es similar, no son todos iguales los diagramas de conexión. Por eso es que la idea es que lo instale un profesional. Y les decía, en este caso, por ejemplo, estos tienen la opción de, con esta palanquita, dejarlos encendidos directos y volver a dejarlos temporizados normalmente. Esta palanca es muy útil, por ejemplo, en el caso de las cocheras, cuando las personas quieren hacer algún arreglo en un vehículo o lavarlos o cosas por el estilo y tienen que estar tocando un pulsador porque se les apagan las luces. Cuando ingresan a la cochera pueden prender esto el tiempo que estén ahí, cuando se van lo apagan y lo único que pasa es que cuando lo apagan es como que el aparato detecta un pulso, el último pulso de las luces encendidas y temporiza por el tiempo que está programado desde ahí y después apaga, que son unos minutos más. En el caso de las escaleras, por ejemplo, para los porteros, prenden esto y no tienen que estar apretando pulsadores cuando están limpiando y demás. Entonces es muy útil en ese caso e incluso en otras aplicaciones también puede ser muy útil. Pero se van a encontrar equipos que a lo mejor no tengan esto o no tengan esto a la vista y la regulación esté en otra parte. Entonces, en los casos en que la regulación no esté tan simple como esta de colocar un pequeño destornillador y regular el tiempo, yo les diría que pidan la asistencia a un profesional porque en este caso, por ejemplo, tienen que abrir el equipo y van a estar en contacto con partes eléctricas que no está bueno que toquen, porque incluso hay equipos de estos que pueden llegar a funcionar con dos fases diferentes y ahí ya entraríamos en lo que sería trifásica, que es mucho más complicado y más peligroso. Hay aparatos que pueden llegar a tener 24 voltios o 12 voltios, pero son los menos, por lo general funcionan a 220 o a 380, por eso la idea es que no metan mano acá, la idea era que entendieran el funcionamiento. Como les dije, bueno, acá pueden encontrar diferentes estilos, diferentes tipos según la marca y modelo o el fabricante, o pueden encontrarlos quizás un poco más robustos. Estos son bastante livianitos porque son electrónicos, y incluso pueden encontrar algo digital mucho más nuevo. Pero en fin, lo que va a hacer el temporizador es recibir el pulso de un pulsador cualquiera sea. De más está decir que acá también, no está de más, perdón, decir que, por ejemplo, si queremos colocar un sensor de movimiento, en el caso de las escaleras o palieres o espacios comunes, se puede colocar un sensor de movimiento con la ayuda de un profesional. Y ese sensor de movimiento se conecta en lugar de un pulsador o como cualquier pulsador, y lo que va a hacer es que cuando el sensor de movimiento detecte el movimiento va a mandar un pulso que va a accionar el equipo como si alguien lo hubiese pulsado y va a funcionar por el tiempo en el que esté programado y después va a apagar. También pueden pedirle al profesional que agregue pulsadores de más o que quite pulsadores que ya no se utilicen. Esas cosas se pueden hacer en la instalación, y lo que no van a poder hacer, por ejemplo, es si el aparato está preparado para una carga específica, o sea, un máximo, como en este caso que dice 5.5 kW, no, 5 kW, perdón, no van a poder meterle más de 5000 watts de consumo. Hoy en día ya esto es casi irrelevante porque 5000 watts en lo que eran lámparas incandescentes era una medida más o menos justa, pero pasándonos a lo que es tecnología LED, la verdad que es ínfimo porque no llegaríamos nunca a semejante consumo. Tendría que ser una instalación demasiado grande. Pero es otro punto a tener en cuenta. Si tienen lámparas incandescentes, lo ideal sería reemplazarlas por LED. Primero van a bajar el consumo y después que también van a aliviar mucho a este equipo o al equipo que tengan en sí. Así que bueno, esto era todo lo que quería decirles sobre temporizadores de escaleras. Espero que me hayan entendido, que hayan entendido la explicación. Si no les quedó claro o les quedó alguna duda, me la pueden dejar en comentarios en este video. Yo las voy a contestar lo antes posible. Y si amerita que haga otro video porque algo no se entendió o porque yo lo expliqué mal o me olvidé de explicarlo, lo voy a volver a hacer. Les agradezco por llegar hasta acá y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.